Bienvenidas, amadas hermanas, una vez más. Un placer para mí tener la oportunidad, la responsabilidad y el gozo de llevar la palabra del Señor. Y esta vez un mensaje que no se imaginan cómo el Señor trabajó conmigo con este mensaje. Yo llevaba hace 2 semanas que lo había preparado y oraba por esta palabra porque en sí el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Jonás tienen mucho que enseñarnos. En sí el libro de Jonás consta de 4 capítulos, de los cuales muchas conocemos, las que hemos leído la palabra, sabemos cómo empieza el llamado de Jonás, cómo comienza, que se lo traga este pez, y para parafrasear un poco cómo empieza, pero el culminar de este libro tan resumido es bastante interesante porque nos habla en el capítulo 3 de cuando tú compartes tu fe con otras personas, sientes que esas palabras caen en oídos sordos, sientes que tu mensaje, tu evangelio, la manera de evangelizarle a otras personas han dado fruto. ¿Cómo es la forma de tú hablarles a otros del Evangelio del Señor? Y en el capítulo 4 vemos otro contraste que marca un precedente, una enseñanza en cada una de nosotros como elegidas del Señor en cuanto a obedecer o desobedecer lo que Dios te está mandando, lo que Dios te ha dicho que tú hagas, pero resulta y pasa que nos vamos por otro camino. Nos compadecemos de lo que nosotras nos conviene o de lo que nosotras queremos y no nos compadecemos realmente por lo que Dios sí se compadece. Yo pienso que esto es un tiempo donde el Señor verdaderamente quiere mujeres y hombres que en su corazón se compadezcan verdaderamente por las almas, por el evangelio, por el llamado, y no compadecernos de cosas que para nosotras de repente pueden tener algún valor o algún sentido, pero para Dios no. Hay algo muy importante que me ha enseñado esta palabra y que hoy te la voy a compartir, lo que es el aprender a compadecernos, lo que es aprender a discernir cuando el Espíritu Santo nos habla y entender que como seres humanos siempre somos egoístas, pero nos cuesta reconocerlo. Dios está buscando corazones en este tiempo que reconozcan, número uno, su falta. Segundo, que quieran obedecerle. Y tercero y no menos importante, que tú sientas compadecimiento de ellas, que empieces a verlas como Dios las ve, para que Él pueda obrar en nosotras. Siempre le pedimos al Señor, transfórmame, cambia mi carácter, no quiero ser la misma persona, quiero ser diferente, quiero tener el corazón que tú tienes, Señor. Y cuando vienen las pruebas a través de la palabra del Señor que nos enseña, la palabra nos va a enseñar, pero también nos va a probar si estamos poniendo en práctica lo que nosotras estamos predicando. Y esta palabra me enseñó a mí algo y me enseñó a ponerlo en práctica porque no me estaba dando cuenta, pero sé que el Espíritu Santo me habló. Yo le oro al Padre en este momento para que sea le abriendo tu entendimiento, así como abrió el mío, que abra tu corazón y que puedas recibir de esta enseñanza y la puedas impartir con alguna persona que el Espíritu Santo te inquiete que necesita recibir este mensaje. Amén. Quiero comenzar con una breve introducción de lo que es el libro de Jonás. Jonás era nativo de Galilea y esto se menciona, quiero que anotes los versículos que voy a compartirte para que luego, si tú deseas en tu casa, puedas hacer un estudio más personal y compartas este mensaje. Él era nativo de Galilea y lo podemos ver que se menciona en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, verso 25. La liberación milagrosa del pez, como comenzamos en los primeros 2 capítulos, lo hizo tipo de nuestro bendito Señor, Dios como siempre, glorificándose a través de lo que Él hace. Recordemos la palabra en Lucas capítulo 9 de lo que hablábamos del ciego, como las personas le preguntaban a Jesús
porque si él era ciego porque él pecó o sus antepasados pecaron, ¿verdad? Y la respuesta majestuosa que Jesús le da a las personas es no, ni él pecó, ni esto viene por una maldición generacional que él nació ciego. Esto es para que mi luz sea derramada, mi luz la conozcan quienes no creen en mí. Lo mismo pasa con esta historia de Jonás. Aquí podemos ver cómo Dios muestra la verdad certera a través de esta narración. Menciona todo lo hecho y fue fácil para la omnipotencia del autor sostenedor de la vida que es Dios. Entonces, amada, este libro nos va a mostrar, por ejemplo, de los ninivitas, cuán grande, amada del Señor, es la paciencia de Dios y la tolerancia divina para con nosotros los pecadores. Aquí vamos a ver cómo el Señor tiene una paciencia tremenda con Jonás, porque Jonás lo ha desobedecido incluso cuando el Señor le ha dado una orden. Y no solamente eso, a Jonás, a los ninivitas. Recordemos que Nínive era un pueblo importante para Dios, porque aquí mismo en la palabra, en el verso 3, el capítulo 3 del verso 3, habla de que Nínive era grande y de mucha importancia, era grande para Dios. Entonces él envía a Jonás para hacer un viaje de 3 días a dar una palabra profética importante donde él declaraba que si el pueblo de Nínive no se convertía de sus malos caminos, del pecado, no se arrepentía, dejaba de practicar idolatría con otros dioses y de practicar cosas que eran abominables delante de los ojos del Señor, él iba a enviar la destrucción. Entonces, leemos lo que dice acá en Jonás capítulo 3. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Hace un tiempo, cuando yo leí esta palabra, yo la recibí, la primera vez que la recibí fue en el 2019 y lo tomé como un mensaje profético. Este libro es un libro profético y yo creo que hoy el Señor vuelve nuevamente a advertirle al pueblo que se arrepienta de su mal camino. Esta palabra viene a ti en este día, mujer de fe, para recordarte que si estás haciendo algo que el Señor aborrece, bien sea en tu conducta, bien sea en pensamiento, bien sea desobedeciendo algo que el Señor te ha demandado hace un tiempo, bien sea, aquí vemos que él manda a Jonás y Jonás tiene que ir al día siguiente a llevar este mensaje. Entonces, pueda que el Señor te haya dado una advertencia y tú sigues haciendo lo mismo, bien sea con tu carácter, con el llamado que el Señor te ha presentado. No sé lo que tú puedas estar haciendo en este tiempo que está siendo desobediencia delante de los ojos del Señor. Pero con esta palabra yo vengo a reafirmarte la advertencia que el Señor te está dando como pueblo de Dios, como hija de Dios, de que es tiempo, amada del Señor, que empieces a obedecerle, de que es tiempo de que reformes, de que cambies, de que comiences a poner tu carácter, tus planes, las decisiones, todo lo que quieras hacer en las manos del Señor en forma de obediencia. Porque si a ti el Señor hace tiempo te ha hablado de que hagas algo y no te has arrepentido, de repente si estás cometiendo algún pecado, amada, los pecados son desde el chisme, la contienda, las divisiones, la envidia, cualquier clase de pecado. Aquí vemos que Nínive era una ciudad que era importante para Dios. Tú eres importante para Dios en este día. Tú vales mucho para Dios. Y aunque el Señor esté dando una advertencia a su pueblo, Él da una oportunidad a nosotras antes de enviarnos el castigo. Entonces el Señor hoy con esta palabra viene a hablarnos y a decirnos, te estoy dando una oportunidad de rectificar lo que estás haciendo, una oportunidad de meditar en tu comportamiento, una oportunidad de empezar el llamado que yo te he estado estableciendo porque te has apartado, porque te has distraído, mujer de fe, porque estás con tus ojos puestos en otras cosas y no puedes ver más allá de lo que el Señor te está demandando. Entonces, en este día, así como Él le habló a través de Jonás y le dio la advertencia de decirle, arrepiéntete de tu mal camino,
Empieza a hacer lo que te han mandado a hacer. Reconoce que estás pecando. Vuélvete de eso que estás haciendo. Porque el Señor te está dando una advertencia, si no viene la destrucción para tu vida. Muchas veces pretendemos echarle la culpa al enemigo y a nuestros antepasados. Y quiero que te recuerdes muy bien, y si no has escuchado el mensaje del estudio bíblico de Lucas capítulo 9, yo te invito a que vayas a YouTube, busques ese mensaje que el Señor me permitió compartir, porque siempre le estamos echando la culpa al enemigo de las cosas que son nuestra responsabilidad. Entonces yo me puedo imaginar al enemigo cuando Dios nos ordena algo, que es a través de nuestra conducta o de nuestro comportamiento, la desobediencia, y entonces venimos a culpar al enemigo y el enemigo riéndose de nosotras y diciendo, a mí no me metas en este berenjenal, a mí no me metas en este problema porque yo esta vez no te estoy zarandeando. Esta vez tú estás haciendo todo por tu propia actitud, por tu propia desobediencia, por tu propio carácter y tu propio mal comportamiento, porque eres tú la que estás tomando las decisiones. El enemigo puede atacar tu mente, amada, pero el enemigo no te va a poner las manos a que tú hagas o a la decisión que tú vas a tomar de hacer en contra de lo que el Señor te está diciendo que no hagas. Entonces, nosotros como cristianas, lo primero que hacemos es echarle la culpa a otro de nuestra propia responsabilidad para evadir mi propia responsabilidad. Entonces, aquí comenzamos con este capítulo, como el Señor le da la advertencia, envía a Jonás al pueblo de Nínive para que empiece a arrepentirse de sus malos caminos, porque si no, viene la destrucción. Jonás en esta parte obedece al Señor. Yo quiero destacar en este mensaje la desobediencia, el egoísmo, la mala actitud de Jonás para con Dios. Lo quiero resaltar porque tú y yo terminamos compadeciéndonos de otras cosas y no de lo que debemos compadecernos. Entonces Jonás por aquí comienza a obedecer. ¿Cuántas de nosotras cuando estamos en el fuego del Señor, iniciando el llamado, iniciando estos caminos, le obedecemos y queremos hacer todo lo correcto delante de Él? Sentimos como el Espíritu Santo nos contricta una y otra vez y queremos agradarle a Él, ¿verdad? Porque estamos en el primer amor. Pero al cabo de un tiempo podemos ver que ya aquí en el capítulo 4 ya Jonás no le importó obedecer al Señor. Al cabo de un tiempo, amada del Señor, tú y yo con las distracciones, con el enfriamiento, con el día a día, con las excusas, también nos vamos a enfriar y vamos a desobedecer de la misma manera a Dios cuando Él nos está dando un mensaje. Cuando Dios nos está diciendo, por poner un ejemplo, Jennifer, te he demandado que vayas y evangelices al pueblo de Dios con una palabra. Y tú vas y le dices a la persona lo que el Señor te dijo, pero tú te quedas sentada a esperar con el dedo apuntador porque solemos hacer esto. Sí, evangelizamos, le hablamos a las personas de la salvación, pero actuamos como actuó Jonás y más adelante te lo voy a explicar. Vemos que él va al pueblo de Nínive, da el mensaje, obedece al Señor. Jonás está en el fuego, está demandando lo que el Señor, obedeciendo lo que el Señor le ha demandado. Él está en el fuego y él fue a Nínive a decirle a la gente. Pero ¿saben lo que yo veo aquí en Jonás? En el capítulo 3 vemos ego, vemos orgullo de él declarar o profetizar lo que el Señor le dijo que dijera. Y él va a este lugar, lo dice, la destrucción que viene, pero luego en el capítulo 4 él se aparta y se va bien lejos a esperar y ver cómo Dios destruye a una ciudad, a una nación que era muy importante para él, cada una de esas personas. Tú y yo, cada uno de nosotros, incluso los que no son cristianos, los ateos, los católicos, los homosexuales, cualquier persona vale mucho para el Señor, como el pueblo de Nínive. Entonces, cuando Jonás va a dar el discurso y profetiza, aquí podemos ver que él está dando el mensaje que el Señor le dio. Pero cuando él se aparta para ver la destrucción del pueblo de Dios, vemos que él no tiene un corazón de amor hacia el prójimo.
No le importaba si Nínive iba a ser destruida. Él dijo, yo doy mi palabra profética aquí y me voy bien lejos, porque yo no voy a estar aquí viendo cómo Dios destruye a esta nación. Tú y yo somos así, damos la palabra, evangelizamos a un momento a una persona, mañana se nos olvidó, no le hacemos seguimiento, no vemos si la persona está en el fuego, no vemos si la persona se descarría, pero en el momento que esa persona se apartó, se enfrió, ya empezamos a juzgarla, ya empezamos a señalarla, ya empezamos a condenarla, porque es nuestro ego el que está hablando. No nos importa si sigue pecando o aquello, tu palabra no le llegó por ningún lado porque tú no hiciste el trabajo evangelístico que debías haber hecho como el Señor te lo mandó. Jonás era un profeta, pero un profeta que no se dedicó a hacer bien el trabajo que el Señor le mandó porque lo hizo a medias. Él no se preocupó por el pueblo de Nínive, él se preocupó fue por él. Lo que nos pasa a ti y a mí muchas veces, que nos preocupamos de nosotras mismas. No nos preocupamos y no tenemos misericordia de otra persona cuando está descarriada, cuando está perdida, porque la queremos es señalar y condenar, sabiendo, como dice la palabra, que el que esté firme mire que no caiga, ¿verdad? Entonces vemos cómo el rey recibe esta palabra profética en el capítulo 3 y dice, no, ven acá, yo tengo que hacer algo por mi nación. Jonás tenía una responsabilidad bastante grande, que en aquellos tiempos un profeta era un enviado directo del Señor. Y Jonás solo dio la palabra y ya, él no tuvo que ver con más nada. Él no se quedó ahí trabajando con el rey en función de hacer que las personas tuvieran un cambio. Pero vemos un rey que a través de una sabiduría, él decreta, el rey y el decreto del rey y la corte del rey decretan, amadas, levantarse en ayuno. Se levantaron en silicio, en oración. Vemos que hasta los animales, el rey declaró que tenían que someterse a lo que el Señor estaba diciendo. Arrepentirse de sus malos caminos, dejar el pecado, empezar a santificarse, empezar, amadas del Señor, a buscar del Dios verdadero y dejar de rendir culto a otros dioses. Un Dios en tu vida, pueda que usted haya recibido la salvación, pero hay un Dios en tu vida que te está quitando el tiempo de calidad con Dios. Hay algo en tu vida, mujer de fe, que te está apartando de pasar ese tiempo de calidad con el Señor y de ir a esa asignación que tú estás encomendada. Porque entonces queremos hablar, mira, esperamos que el trabajo evangelístico lo hagan otros por nosotros. Cuando usted lleva años en el evangelio, cuando usted lleva tiempo ya reconociendo y sabiendo que Dios te llamó, entonces queremos dejarle el trabajo a otros como lo hizo Jonás. Jonás dio la palabra y dijo que se encargue el rey de hacer lo que él tiene que hacer. Esto ya no es problema mío. Tú y yo nos comportamos como Jonás, del mismo modo, egoísta, orgulloso, altivo. Entonces este rey dijo, yo voy a salvar, voy a decretar esto porque yo no quiero que mi nación perezca por el pecado, por la desobediencia. Yo quiero hacer lo que el Señor me está demandando a través de la boca de este profeta. Hay algo muy importante que declara este capítulo y es el versículo 10 y toma nota. Dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer. La palabra dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Recordemos algo, aquí el Señor le está diciendo a Nínive que si no se convierte de su pecado, le iba a enviar una destrucción. Pero vemos lo que hizo el rey de una manera sabia. Dijo, aquí todo el mundo va a ayunar, aquí todo el mundo va a orarle al Dios verdadero. Aquí todo el mundo va a hacer lo que el Señor está mandando. El pueblo lo hizo. ¿Qué usted cree que Dios, al ver a su pueblo humillado, hizo, amada del Señor? Cuando la palabra dice que Dios no cambia de parecer, pero Él cambia de parecer ante cualquier situación en tu vida mala que estés atravesando. Cuando tú te vuelves de eso que estás haciendo, cuando tú de todo corazón te arrepientes y le dices, Señor, perdóname,
Perdóname porque mi tiempo se lo he estado dedicando a otras cosas. Perdóname porque he ofendido a un hermano. Perdóname, Señor, porque he sido egoísta. Perdóname, Señor, porque si esto que me está pasando a mí es a través de mi conducta, de mi carácter, de mi mal comportamiento, y estoy sumergida en esta situación de destrucción que estoy viviendo en este momento familiar, de salud, financiera, es por mi propio comportamiento, y admito, Señor, delante de tu presencia que he actuado mal, que no estoy haciendo las cosas bien. Es allí donde el Señor, amada, no te va a consumir con lo que ya le ha profetizado, que dijo que iba a hacer contigo. ¿Y sabes por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como lo dice la palabra en Números 23:19. Dios estableció un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto se extendió con David, con Salomón, con el mismo Jesús, y en la cruz Cristo venció, y ese mismo pacto lo tienes tú. Pero ¿qué pasa cuando desobedecemos? Vamos a ser, amada del Señor, destruidas por nuestro mal comportamiento, no porque Dios te quiere destruir a ti, porque tú eres importante para Él, tú vales para Él, y Dios no quiere que tú pases por malas situaciones. Si tú estás atravesando por un momento difícil en este momento en tu vida, o conoces a alguien que está pasando por algo complicado en su vida, tal vez sea por su propia desobediencia, no porque sea una maldición ancestral o porque sea una maldición producto de sus padres. Amada, o tal vez, lo voy a recalcar, Dios, ese aguijón, ese problema que tú estás atravesando en este momento y te está dando la oportunidad de que lo puedas ver, te está diciendo que a través de ese proceso que tú estás pasando, tú vas a ver su luz, tú vas a ver tu milagro. Tú en este proceso que estás viviendo, Él te va a mostrar algo que tú tienes que ver. Él quiere enseñarte algo que tú debes empezar a ver, bien sea con tu carácter, bien sea con tu forma de pensar, de actuar o de hablar. Él te lo quiere mostrar, pero es necesario que vengas a su encuentro nuevamente y le reconozcas, como hizo el rey, y le reconozcas que tú estás fallando, que le digas que estás actuando mal y que te perdone. Es allí donde el Señor va a cambiar su palabra para darte bendición, porque tú le importas a Dios. Entonces vemos cómo el enojo de Jonás en el capítulo 4 es porque el Señor envía a Jonás a dar esta palabra profética y él cambia de parecer. Jonás se preocupa por una cosa. Jonás se preocupa porque la palabra profética que él dio, donde dijo que Dios iba a destruir a esa nación, animales y todo, ya no pudo darse, porque ese pueblo se humilló a Dios. Ese pueblo obedeció al Señor, se entregó al Dios verdadero, y Dios tuvo compasión de ese pueblo. El enojo de Jonás fue porque él dio una palabra profética y esa palabra no se cumplió. Vemos el egoísmo de Jonás aquí puesto en tela de juicio, amadas, y así hemos sido tú y yo. Nos enojamos muchas veces por cosas insignificantes. Nos enojamos por cosas que de repente hayamos dicho y no se puedan dar, o de repente no sea algo profético, una palabra profética que tú diste y no se cumplió. Pero te vas a enojar por cosas que de repente el Señor ya las cambió. Yo recuerdo que cuando nosotros le oramos al Señor para que Jorge y yo nos fuésemos hacia Florida y nos dieran el traslado para Florida, y nos dijeron que íbamos a permanecer aquí, nos enojamos tanto porque no salió como nosotros queríamos, no se nos dio como nosotros estábamos esperando, y se nos olvida que hay un Dios que a través de su infinito amor y su infinita misericordia hace las cosas a su manera, a su conveniencia, porque Él sabe lo que nos conviene mejor a nosotros. En este momento, si esa oportunidad de empleo que se le abre a mi esposo con el favor de Dios, si eso viene su voluntad y eso se da, vamos a entender por qué el Señor decidió que permaneciéramos aquí. Quizás en este momento no vas a comprender tu enojo, no vas a comprender tu rabia, no vas a comprender esa ira que tienes, pero más adelante, con la luz de Cristo, Él te va a poder enseñar qué es aquello que tú le estás pidiendo poder ver. Amén. Entonces vemos aquí el orgullo de Jonás, el orgullo de un profeta que
estaba esperando que un pueblo fuese destruido para que su palabra profética fuese cumplida. Se molesta cuando Dios cambia de parecer, porque obviamente hay una misericordia extendida y una obediencia en el capítulo 3 de ese pueblo para con Dios. ¿Cuánto vemos que a Dios le agrada que tú y yo hagamos lo que Él te manda, que tú y yo le obedezcamos? Vamos a vivir una vida llena de complacencia y placer hacia el Señor, porque siempre buscamos, aunque no seamos perfectas, hacer lo que Él nos está demandando. Entonces, el Señor en el capítulo 4 le dice a Jonás, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón?, le pregunta el Señor, de enfurecerte tanto. Le responde el Señor: Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta. Esta planta es una palabra de difícil traducción, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Entonces tenemos que ver cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor planta este árbol. Jonás hace su enramada de apartarse. Tuvo que haber ocurrido un tiempo de bastante determinado para que Jonás se quedara allí esperando que se cumpliera la palabra y ver lo que iba a suceder con la ciudad, como lo dice el versículo 5. Entonces el Señor, como sabía que Jonás iba a estar esperando en vano, pensando también en Jonás, hace que un árbol crezca, le dé sombra, porque él estaba en una parte de un desierto donde pasaba mucho calor. Esa parte lo estaba consumiendo a él del calor, y así como el Señor estaba teniendo misericordia de Nínive, la estaba teniendo con Jonás. Entonces, amada del Señor, vemos que el Señor, para aliviarlo, hace esto con la planta. Jonás se alegra muchísimo por la planta. Quiero que resaltes esto, de ver cómo Jonás se alegra más por una planta que le estaba dando la sombra a él, antes que alegrarse por la salvación de la destrucción del pueblo de Nínive. Vemos que al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Es decir, aquella planta que le estaba dando confort, seguridad, sombra a Jonás, se marchita con un propósito y un fin del Señor: mostrarle a Dios, a Jonás, lo que albergaba su corazón. Del Señor enseñarle a Jonás lo que él estaba haciendo, cómo le estaba dando más valor a una planta que a la vida de multitudes de personas que habitaban en Nínive. Muchas veces tú y yo le vamos a dar más valor a cosas materiales, a objetos, a lo que no debemos, antes que a las personas. Eso incluye tu familiar directo, incluye amistades. Le vas a dar más valor a lo tuyo, porque muchas veces somos egoístas y le damos valor a lo nuestro y no a lo de los demás. Entonces vemos cómo al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Imagínense el calor de este hombre, estar con hambre, con sed, en incomodidad, y decir: prefiero morirme, porque él no había visto lo que él había profetizado, porque él estaba viendo cómo el Señor tenía misericordia con aquellas personas pecadoras, aquellas personas malas, malvadas, porque muchas de nosotros vamos a decir: ¿por qué el Señor está bendiciendo a aquella persona y la sigue usando? Mira, qué descarado. Muchas veces tú y yo vemos a muchos pastores, ministerios, iglesias, y decimos: qué descarada es esa persona, cómo esa persona imparte dones, libera,
da sanidad y todo. ¿Cómo el Señor la sigue usando? Si esa es una pecadora, un pecador, que esos son unos descarados. ¿Quién eres tú y quién soy yo, amada del Señor, para cuestionar lo que Dios está haciendo con esas personas? Te vuelvo a recordar, a Dios le importa su pueblo, a Dios le importa cada alma, a Dios le importa cada persona que está practicando pecado, cada persona que está apartada, cada persona que está descarriada. No seamos como Jonás, nos sentemos debajo de un árbol cómodamente, nos sentemos en el mueble de nuestra casa a venir a hablar de otros que por lo menos aquellos, aunque sean descarados, están haciendo el trabajo del evangelio. Mientras usted está en su casa criticando si una o otra se apartó, si aquella no está haciendo, se viste así, se viste asado, tomó o no tomó. Amada del Señor, tenemos que tener cuidado con eso, porque eso le está demostrando al Señor el orgullo y el egoísmo que hay en nuestro corazón. En este día esta palabra viene a enseñarnos a que tenemos que tener más amor y compadecernos más de aquellas personas que no conocen del Señor. Porque mira lo que dice el final de esta palabra y te lo quiero enseñar. Dice, pero Dios le dijo a Jonás cuando él dijo que él prefería morirse porque ya se le estaba acabando la comodidad y él quería estar apartado de esa gente pecadora. Entonces dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta, Jonás? Te pregunto a ti, amada del Señor, ¿tienes razón de enfurecerte por otras cosas? Por lo que esté haciendo otra persona que no esté de tu agrado. ¿Tienes razón de enfurecerte porque hay otra persona que no piensa igual que tú? ¿Tienes razón de enojarte porque tú, siendo una mujer altamente cristiana, entregada al Señor, que le rindes culto día y noche, y ves que el impío prospera y es bendecido? ¿Tienes razón de enojarte porque el Señor ha decidido hacer algo con el impío, con el pecador que no ha hecho contigo? Pues en esta palabra vengo a decirte que no. La rabia de Jonás no era justificada, porque hablaba el orgullo y el ego y la envidia y su mala actitud para con un pueblo pecador. Entonces, de nada me sirve a mí decir que yo soy una mujer de fe, que yo lidero un ministerio, que yo recibí al Señor tantos años, cuando, amada, a mí me molesta que otros prosperen. Cuando yo veo que el Señor tiene misericordia hasta de aquellos que para mi parecer son unos descarados y pecadores. Pero lo que yo no sé es que a lo mejor esa persona en su ignorancia busca al mismo Dios que tú y yo conocemos. Que aquella persona, aunque no tenga una Biblia debajo de su hombro, de su codo, y de repente esté evangelizando, aquella persona busca a ese Dios que es real, a su manera, y lo está buscando. Muchas veces me incluyo porque yo fui de esas personas que cuando me convertí, yo me creí la persona más santa y correcta del mundo. Y cuestionaba en otras personas de dónde Dios a mí me había sacado. Se me había olvidado de dónde Dios a mí me sacó. Y eso es lo que pasa mucho con el pueblo de Dios. Se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y queremos condenar, señalar, incluso burlarnos y esperar ver cómo Dios destruye a esas personas, porque a mi parecer ellas son unas pecadoras. A mi parecer ellas están pecando. A mi parecer ellas están mal. Y le digo, amada, estás haciendo mal. Mira, arrepiéntete de lo que estás haciendo. No está bien. Pero por otro lado voy y me volteo y digo, esa es una pecadora. Dios no va a tener misericordia con ella porque ella está actuando mal. Y según lo que yo creo, yo soy la santa. Y nos vamos de un extremo a otro. Y eso no es lo que Dios quiere con nosotros a través de esta enseñanza. Vemos lo que le dice el Señor en el versículo 10 del capítulo 4. Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte, porque Jonás no la sembró, no la cultivó, el Señor se la puso ahí para darle comodidad un cierto tiempo, para ver si Jonás recapacitaba y se daba cuenta de lo que él estaba haciendo por orgullo. Y le dice, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?
El Señor le está diciendo a Jonás, tú vas a tener compadecencia más de un árbol que lo planté yo, que para mí es algo insignificante al lado de 120,000 almas que están sumergidas en el pecado por ignorancia, por desconocimiento, donde yo te envié a ti a ser mi voz para que ellos se volvieran de su mal camino, pero no lo hiciste bien porque lo dijiste y te apartaste, no le diste un seguimiento, no te alegraste de que esas personas se convirtieran de su mal. Tú te vas a compadecer de una planta que no tiene valor para mí. Y tú y ellos sí lo tienen porque yo los formé y yo los creé. Son mis hijos. Imagínate un padre cuánto se preocupa por el bienestar de un hijo y le duele que un hijo esté pecando, que un hijo esté descarriado, que un hijo esté haciendo lo indebido. Jonás no podía percibir eso porque su ego y su orgullo no lo dejaban. Tú y yo muchas veces no vamos a percibir. Tener, amada del Señor, compadecernos de alguien porque nos está dominando nuestro propio intelecto, nuestro orgullo, nuestro conocimiento. Y nos olvidamos de hacer lo que el Señor nos está demandando. Y para yo ilustrarte un poco más sobre de lo que nosotros nos compadecemos, queremos que todo el mundo siempre se compadezca de nosotros, que todo el mundo nos rinda atención, que todo el mundo nos dé favores, que todo el mundo tenga un acto hacia nosotros de generosidad. Y cuando lo tenemos, oh, qué bien, qué chévere, pero lamentablemente como seres humanos tenemos memoria corta y se nos olvida que Dios siempre utiliza a alguien para tener misericordia con nosotras. Y te voy a decir por qué, amada, para cerrar con este mensaje en este día. Te voy a compartir esto sin vergüenza, porque yo quiero que tú veas que yo soy una persona que, a pesar de que yo recibí al Señor, a pesar de que yo me paro en esta cámara y te predico la palabra, y cada día te motivo, te impulso a que tengamos una relación con el Señor y que nuestro carácter sea formado, no somos perfectas. Nos equivocamos una y otra vez, pero el parte de equivocarse es admitir y arrepentirnos delante del Señor que estamos actuando mal. Nosotros tenemos aquí, estamos cuidando un perro de una señora que fue directora de mi esposo y ella fue una persona de gran bendición, como lo dice mi esposo en su trabajo, cuando él tuvo mucha persecución por el trabajo, por el tema de la vacuna, ¿no? Y ella quedó con nosotros de que nosotros cuidáramos el perro durante 2 semanas y por eso ella nos iba a remunerar. Yo te lo voy a contar sin pena, sin vergüenza. Te lo voy a contar porque es para que tú veas cómo nosotros sacamos nuestro egoísmo y nos preocupamos por nosotros y le damos y somos ambiciosas y a veces el Señor no nos va a bendecir a nosotros más de lo que nosotras esperamos porque sencillamente, amadas del Señor, somos malas, somos ambiciosas y se nos olvida tener misericordia con personas cuando Dios la ha tenido con nosotras. Pasaron las 2 semanas y a la directora se le complicó la cuestión porque ella se va a llevar los mudan para Inglaterra y tenía que llevarse el perro y le pidió a mi esposo que se lo cuidáramos por 3 semanas más. Entonces ella dijo, yo les voy a volver a remunerar porque ella sabe que cuidar un perro lleva tiempo, se necesita la comida, aquí te cobran para llevarlo a un hospital o un cuidado de perros, te van a cobrar una cierta cantidad de dinero. Ella nos dio una cantidad de dinero a nosotros, pero aquí viene el egoísmo, aquí viene lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, y se me olvida que Dios tuvo misericordia conmigo de la misma forma que Él nos está usando a nosotros para tener bondad con ella. Son 3 semanas más. Al principio, toda visita en casa ajena a principio es bien. Como decimos, toda escoba nueva barre bien. Y yo le decía a mi suegro, el perro es una maravilla, eso se porta, obediente, me encanta, pobrecito, tal, las 2 primeras semanas.
ahorita que ya él se adaptó al ambiente de la casa, que no es mi perro, y lo tengo acá y veo que le hablo, lo llamo y ya el perro no me quiere hacer caso, ya la cosa se está poniendo complicada. Y me empiezo a poner intensa. Me empiezo a poner a decirle a mi esposo, ya el perro no me está haciendo caso. A buscar excusas, porque es excusas, a uno llenarse la cabeza de cosas sin necesidad. Y empiezo, ahí sale mi ambición, porque se lo voy a decir así, no hay otra palabra, amada. Salió mi ambición y le dije, amor, de verdad, ¿cómo es posible que ella nos esté pagando tan poco dinero por tenerle al perro 3 semanas? Eso implica la comida, hay que bañarlo, hay que hacerle esto, hay que hacerlo. Yo estaba diciéndole a él que quería que nos pagara más dinero, amadas, y le voy a decir con todo el corazón, no es una necesidad que nosotros estamos pasando aquí, para la gloria del Señor estamos bien. Pero me sentí una persona egoísta, no en ese momento, porque hasta llamaba a mi suegro para decirle esto mismo que les estoy contando a ustedes. Yo estaba armando un problema sin necesidad, porque verdaderamente eso sí es un pedacito de cielo, y vuelvo y lo digo, el perro es un pedazo de cielo. Eso no molesta, eso de verdad, pero aquí estaba hablando mi ambición, aquí estaba saliendo mi egoísmo. Si yo, una persona que te predico la palabra, una persona que te enseño de la palabra del Señor, yo me comporté de manera egoísta y ambiciosa con esta actitud. Y tú sabes cómo el Espíritu Santo me lo hizo ver. Ya yo estaba preparando este mensaje y yo sentía con este mensaje que el Señor quería enseñarme algo, porque últimamente le oro y le digo, Señor, quiero que tu palabra me enseñe. Quiero que tu palabra me muestre cómo yo hago las cosas mal, qué es lo que tengo que cambiar en mí, qué es lo que tengo que hacer. Y hay algo que esta palabra me enseñó con esta enseñanza que te estoy compartiendo, y es que tengo que a veces dejar de ser egoísta y ambiciosa y preocuparme por el tema del dinero. Y pude sentir que con esto, amada, quizás el Señor no me da más de lo que yo espero o quiero, porque esa parte en mí yo tengo que soltarla, porque hay un cierto egoísmo en mi parte, en querer más de lo que el Señor en este momento me puede dar, porque ahí saqué mi egoísmo. ¿Sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Yo con estos días que estaba tal y creyendo que tengo la razón, mi esposo me ignoraba. Como que él ama a los perros. Yo amo a los perros, pero Jorge es otra cosa más allá que yo. El perro tiene una obsesión con Jorge, porque yo creo que él distingue, él dirá, este me quiere más que esta. Entonces yo me voy a ir para el que me quiere. Mire cómo son hasta los animales que se dan cuenta. Él dirá, esta me quiere sacar. No, yo me voy, y es una obsesión cuando él ve que Jorge ya viene a la casa. Veníamos y yo con el lío, vuelvo otra vez con el lío del perro, que entonces le va a tocar a él llevarlo, montarlo en el avión, que ella sí fue cómoda, que ella hizo esto, amadas. Y mi esposo me pregunta esto: baby, ¿cuánto tú pagaste por traer a tus perras para Estados Unidos? Y yo no lo vi en ese momento, pero de manera descarada le respondí, nada. Y me lo vuelve a preguntar, amor, ¿cuánto pagaste? Nada, las gracias, le digo yo, así con mi cara de tabla. Nada, las gracias. Y él se ríe. Me dice, ¿te das cuenta que el Señor usó a personas para bendecirte a ti y ahorrarte un dinero, ahorrarte un mal rato, dinero que no tenía en ese entonces? El Señor puso ángeles a tu vida en ese momento para ayudarte con esa situación, y te puso personas de bendición. Y ahí vengo yo y me quedo, wow. Después empiezo y le digo, ¿sabes qué? Me callé la boca y le digo, tienes razón. No solamente usó a unas personas para que las amadas, yo no pagué ni medio, eso era pagar, traerme yo 2 perras, eran casi $5,000 en avión. El Señor conocía mi necesidad. El Señor sabía que cuánto anhelaba yo tener a mis animalitos conmigo y que yo no tenía el dinero, y Él puso esas personas para bendecirme.
¿Qué pude ver yo con esto? Que como el Señor puso de bendición a mí, a esas personas que me ayudaron, y luego de yo mudarme, puso a otra persona más, porque aquí para tú tener perro tienes que pagar depósito donde quiera que vaya. Esta persona no me cobró depósito. Y fueron 3 personas al fin y al cabo que el Señor usó en momentos diferentes, circunstancias diferentes para bendecirme. Y el Espíritu Santo me dice, no estoy haciendo lo mismo yo contigo. Lo que hicieron contigo, tú vas a hacerlo con otro. Es decir, amada, mi esposo y yo estamos siendo de bendición en la vida de esa persona por cuidarle su perro. Y no solamente eso, nos dio un dinero por cuidárselo, que prácticamente nosotros pudimos decir, no nos deje el dinero, te lo vamos a cuidar. Lo aceptamos porque, bueno, viene un bebé en camino, etcétera. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú y yo tenemos memoria corta. A ti y a mí se nos olvida que Dios ha tenido misericordia con nosotros y que Dios ha usado personas y situaciones para bendecirnos en un momento determinado, y que después Él te va a usar a ti para tú ser de bendición en la vida de otras personas en un momento determinado y en un tiempo determinado. Te puedo decir, amada del Señor, con esta palabra y con lo que me pasó ese día, que el Espíritu Santo me contrictó tan fuerte que yo le dije a mi esposo, tienes toda la razón, Dios mío. Desde ese momento empecé a pedirle perdón a Dios por mi actitud y por mi comportamiento. Le dije, Señor, perdóname, no quiero ser así, no lo quiero volver a hacer. Fue tanto lo mal que yo me sentí cuando el Espíritu Santo usó a mi esposo para decirme eso, amada, que yo se los digo sin exageración. Yo pasé toda la noche hasta la madrugada pidiéndole perdón a Dios por yo haber tomado esa actitud egoísta, ese comportamiento egoísta y ambicioso de decir lo que a mí me parecía y lo que era mi conveniencia, y no pensar más allá de eso, que yo estoy siendo de bendición a una persona y que no hay nada más gratificante para nosotras como hijas de Dios. Y se me quebranta un poco la voz del sentimiento de decir, yo puedo ser bendición en la vida de alguien. Yo puedo bendecir a alguien hasta con cosas insignificantes. Y me contricté de una manera tan fuerte que pude ver el egoísmo que hay en mí algunas veces, y que pude ver la ambición que a veces sale de mí, y no quiero ser así. Y quiero enseñarte que así como Jonás y como yo actué, tú también has actuado. Y que esta palabra no se vaya de tu vida vacía, no retorne vacía, y comiences a pedirle al Espíritu Santo que Él te muestre qué hay dentro de ti que afecta tu relación con Dios principalmente. ¿Qué hay dentro de tu manera de ser, de hablar, de actuar, de pensar, en tu comportarte, que hace que tú apartes al Espíritu Santo? Yo pude tener la oportunidad en ese momento de ver que con amor el Espíritu Santo me mostró algo que yo no estaba viendo. Y fue tanto lo mal que me sentí que hasta yo llamé a mi suegra y le dije, Marisol, me pasó esto, qué increíble. Yo voy a predicar sobre el egoísmo, sobre el comportamiento que tuvo Jonás. Eso nos enseña a nosotros sobre nuestra conducta y nuestro carácter equivocado. Y siempre estamos viendo en qué se equivocan otros, pero no nos damos cuenta en qué nos equivocamos. Así mismo como el Señor me mostró a mí lo que yo estaba albergando en mi corazón en ese momento, yo le oro al Padre. Yo le oro al Espíritu Santo en este momento para que Él pueda enseñarte, para que Él pueda revelarte ese comportamiento que tú en este momento has estado teniendo hacia otros, hacia los demás que son importantes también para Dios. Que no seamos como Jonás, porque tú tienes un llamado así como lo tuvo Jonás. Un llamado y una asignación que el Señor ha puesto en tu vida, pero que por nuestra desobediencia, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, no lo estamos haciendo bien. Porque estamos pensando solo en nosotras, porque nos estamos preocupando de nuestros propios problemas. Yo me preocupo de mí, de lo mío, y no me voy a preocupar de los demás. Es mejor bendecir, es mejor dar que recibir.
Y con esta palabra yo aprendí que debemos dejar de ser egoístas, ambiciosas, impulsivas, de dejar de compadecernos por cosas insignificantes antes de compadecernos por personas que son importantes para Dios, que aunque tú creas que no lo son, sí lo son. Yo te quiero invitar a través de esta palabra, y cierro este mensaje, amada del Señor, a que te compadezcas más por las almas perdidas, a que te compadezcas más por alguien que necesita de ti, y que si vas a hacer algo, hazlo con todo el corazón y no te quejes, no murmures, no lo critiques, no empieces a buscarle las 5 patas al gato o las 5 patas a la mesa. Y hagamos las cosas con todo el corazón, que evangelices con todo tu corazón, que vayas a donde el Señor te está mandando con todo tu corazón. Padre, yo oro delante de tu presencia en este día, poniéndote esos corazones, Señor, en este momento, que hay algo con lo cual ellos te están pidiendo que tú trabajes. Señor, yo te pido que les muestres, que les reveles qué hay adentro, con el mismo amor que me lo revelaste a mí, para que a través de eso que ellas están pasando, lo puedan discernir, lo puedan ver claramente y entender por qué su carácter, por qué su conducta, por qué su comportamiento está haciendo causar tu ira, está haciendo causar en ti, Señor, un desprecio. Muéstrale a tus hijas en este día, Señor, cuáles son las cosas que necesitan cambiar. Ayúdanos, Señor, a ser menos orgullosas, a apartarnos, Señor, de la ambición, a darte un tiempo de calidad, a dejar el ego, a dejar el orgullo y a dejar de ver por nosotras mismas. Yo te pido, Señor, que en este día tú transformes, hagas algo nuevo en nosotras, hagas algo nuevo en nuestras vidas, hagas algo nuevo en el llamado que has establecido para nosotros especialmente, Señor, porque aquí cada una vinimos con una asignación. Señor, que aquello que nos está apartando de la asignación que tú nos has dado en este día, Señor, lo podamos ver, podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. Ruego a ti, Señor, por estas almas que están como el pueblo de Nínive, Señor, en desobediencia, en cautividad, en pecado. Señor, ruego a ti en este día para que cada una de nosotras podamos ver con tus ojos la necesidad que tiene tu pueblo de una palabra. La necesidad, Señor, de impartir amor. Ruego a ti, Señor, para que nos envíes, no como Jonás, que nos envíe, Señor, humilde, con un corazón contrito y humillado, y que actuemos como actuó el Rey en este momento, en esta palabra, en este tiempo. Que seamos sabias, Señor, que si tenemos que ayunar, que si tenemos que apartarnos de algo que para ti es pecado, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a preocuparnos más por tu pueblo, por tu iglesia, por las necesidades de tu pueblo, Señor Jesús. A ver más por el otro que por lo mío. A dejar que no nos dé molestia o que no nos dé rabia, Señor. Cosas, el dinero, que no significan más para ti, Señor, más que las almas. Padre, te doy la gloria y la honra en este día. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús, porque yo sé que la obra que tú has comenzado en mi vida, que tú has comenzado en cada una de estas mujeres, tú la vas a culminar y la vas a perfeccionar. Y que antes de que tú la culmines, Señor, esa obra va a estar perfecta. Esa obra, Señor, va a ir siendo mejor. Te doy la gloria y la honra por este tiempo y por este día. Y yo bendigo a cada una de estas mujeres y bendigo a quienes vayan a escuchar este audio. Amada, las bendigo en el nombre de Jesús.